A ver, ¿cómo puede ser que un tipo que no escribió ni una sola línea, ni una, haya cambiado para siempre nuestra forma de pensar en Occidente? Pues sí, es posible. Hoy vamos a conocer la historia de Sócrates, ese maestro que, fíjate, prefirió la muerte antes que renunciar a hacer preguntas. Una vida sin examen no merece ser vivida. Uf, casi nada, empezamos fuerte, ¿eh? Con su frase más famosa y desde luego la más cañera. Y es que esta idea, en el fondo, es el corazón de todo lo que vamos a ver. La convicción de que, al final, el sentido de la vida es conocerse y cuestionárselo todo, constantemente. Bueno, para entenderlo todo hay que viajar en el tiempo. Nos vamos al siglo V antes de Cristo. Imaginaos la escena, Atenas, que en ese momento es, vamos, el centro del mundo, un hervidero de democracia, de arte, de cultura. Y por esas calles anda un personaje de lo más curioso, un poco desaliñado, siempre descalzo. Ese es Sócrates. Y ojo, no daba clases en ninguna academia de postín, que va, su aula era la calle, la plaza, el mercado. Y es que es fascinante cómo se veía él mismo, ¿eh? Se describía como un tábano. Sí, sí, como ese bicho, ese insecto molesto que no para de picar a los caballos y las vacas. Pues él decía que su misión, su trabajo, era precisamente ese, ser el tábano de Atenas, picar, incordiar a esa bestia perezosa que era la sociedad, para despertarla y obligarla, de alguna manera, a pensar sobre la virtud, sobre la verdad. Claro, aquí la pregunta es obvia. Si el tipo no daba conferencias, no escribía libros, entonces, ¿cómo narices enseñaba? ¿Cuál era el método de este disruptor descalzo para despertar a toda una ciudad? Pues aquí llegamos al meollo de su genialidad. Su método no era soltar un rollo y ya está, no iba de meter conocimiento en la cabeza de los demás como si fueran un saco vacío. No, era algo mucho más profundo. Se trataba de ayudar a la gente a que descubriera la verdad por sí misma. Solo sé que no sé nada. La frase la conoce todo el mundo, pero ¿de dónde viene exactamente? Pues la historia es buenísima. Resulta que el oráculo de Delfos, que era como la máxima autoridad, va y suelta que no hay hombre más sabio en el mundo que Sócrates. Y él, claro, se queda a cuadros. ¿Cómo voy a ser yo el más sabio? Así que se pone a interrogar a todos los que tenían fama de serlo, políticos, poetas, artesanos, con la idea de demostrar que el oráculo pues se había equivocado. ¿Y qué descubre después de tanto preguntar? Pues algo alucinante, lo que hoy conocemos como la ignorancia sabia. Se da cuenta de que todos estos supuestos expertos creen saber un montón de cosas, pero a la hora de la verdad no son capaces de justificar sus creencias. Y ahí es cuando lo pilla todo. Claro, el oráculo tenía razón, él era el más sabio, pero no porque supiera mucho, sino porque era el único que sabía que no sabía, era consciente de su propia ignorancia. Y esa humildad, esa era la base de todo su método. Y claro, esta forma de pensar chocaba de frente con los sofistas. Pensemos en ellos como los intelectuales de moda, los influencers de la época. Eran expertos que cobraban un dineral por enseñar retórica, o sea, el arte de convencer. Vendían sus verdades al mejor postor. Y de repente llega Sócrates, que no solo no cobra un duro, sino que encima va por ahí diciendo que no sabe nada. Como modelo de negocio, un desastre. Pero como filosofía, era algo totalmente revolucionario. Vale, ¿y cómo funcionaba este método en la práctica? Pues tenía varias fases. La primera, la ironía. Sócrates se acercaba a alguien que se las daba de experto, yo que sé, en justicia, y le decía, oye, tú que sabes tanto, explícamelo a mí que no tengo ni idea. Segundo paso, el diálogo. Empezaba a hacer preguntas pidiendo definiciones. ¿Qué es exactamente la justicia? Tercero, sacar a la luz las contradicciones. A base de preguntas y más preguntas hacía que el otro se liara y se contradijera hasta llevarlo a lo que llamamos aporía, que es como un callejón sin salida mental en el que la persona se da cuenta de que en realidad no sabe de lo que habla. Y por último, lo más bonito, la mayéutica. Su madre era comadrona, y él decía que su trabajo era el mismo. Él no ponía la verdad en nadie. Igual que una partera no crea al bebé, él solo ayudaba a que la otra persona diera a luz su propio conocimiento, a que los sacara de dentro. Pero ojo, que todo esto no era un simple juego intelectual para dejar en ridículo a la gente. Para nada. Detrás de este método había un objetivo muchísimo más grande, una misión que, de hecho, iba a cambiar el rumbo de la filosofía para siempre. Fijaos bien en esto porque es un giro de guión brutal en la historia del pensamiento. Hasta que llegó él, los filósofos se dedicaban a mirar hacia afuera, al cosmos, a la naturaleza, a la fisis, intentando averiguar de qué están hechas las estrellas o el agua. Y llega Sócrates y ¡zas!, gira el foco 180 grados. Deja de mirar al cielo y empieza a mirar hacia adentro, hacia el ser humano. Su gran tema de estudio pasa a ser la psique. Y con psique no se refería a un fantasma, sino a lo que hoy llamaríamos nuestra conciencia, el centro de nuestra personalidad, de nuestra inteligencia y nuestra moral. De ahí que su lema, que en realidad estaba inscrito en el templo de Delfos, fuera
conócete a ti mismo, gnoti sauton. Esa se convierte en la nueva misión de la filosofía. La tarea más importante en la vida ya no es tener más dinero o más poder, sino cuidar el alma, perfeccionarla. Y claro, de esta idea de cuidar el alma sale su teoría ética más radical y polémica, el intelectualismo moral. La fórmula en el fondo es sencilla. Saber es igual a ser bueno. Ignorancia es igual a maldad. A ver, ¿qué significa esto? Pues para Sócrates, nadie, absolutamente nadie, hace el mal a propósito. Si alguien hace algo malo, es por pura ignorancia, porque no sabe lo que es el bien. El que roba, por ejemplo, no roba por ser malo, sino porque cree erróneamente que tener ese objeto le va a hacer más feliz que ser honesto. Y la conclusión de todo esto es tremenda. La solución para el mal no es el castigo, sino la educación. Pero claro, ir por la vida diciéndole a la gente más poderosa de Atenas que en realidad no tienen ni idea de nada, pues como que no te hace ganar muchos amigos. Tenía sus riesgos, vamos, y esos riesgos al final le llevaron al dramático final de su vida. Y todo fue muy, muy rápido. Estamos en el año 399 a.C. Primero, las acusaciones formales. Después, un juicio, nada menos que ante un jurado popular de 501 ciudadanos. Luego, la condena a muerte. Y finalmente, la ejecución. Tuvo que beber cicuta, un veneno letal. ¿Y de qué le acusaban oficialmente? Pues básicamente de 2 delitos. El primero, de impiedad. Esto significaba que, según ellos, no respetaba a los dioses de Atenas y que se inventaba otros nuevos. Y el segundo, que quizá era el más peligroso para ellos, corromper a la juventud. ¿Por qué? Porque les enseñaba a dudar de todo, a cuestionar la autoridad y las tradiciones de siempre. Lo increíble es que, durante el juicio, Sócrates no se defendió como lo haría cualquiera. Lejos de pedir perdón o suplicar clemencia, se reafirmó en todo lo que había hecho. Dijo que su trabajo como tábano no era un crimen, sino una misión que le había encargado un dios para el bien de Atenas. De hecho, sus amigos le prepararon una fuga, podría haber escapado de la cárcel, pero se negó. Para él, aceptar la sentencia era el acto definitivo de coherencia. Respetar las leyes de su ciudad, esas mismas leyes que, paradójicamente, tanto había puesto en duda. Y así llegamos al final de su vida, pero en realidad al principio de su enorme legado. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que su muerte, en el fondo, lo hiciera inmortal? Pues mirad, el verdadero legado de Sócrates no es un manual de filosofía con respuestas a todo. No nos dejó una lista de lo que es la justicia o la belleza. Nos dejó algo infinitamente más valioso, una actitud, una forma de estar en el mundo. Nos enseñó a preguntar, a dudar de lo que damos por sentado, a examinar nuestras propias ideas. En resumen, nos dejó el pensamiento crítico como la herramienta más importante que tenemos. Si tuviéramos que resumir toda su herencia en 3 puntos, serían estos. Primero, el método socrático, la base de todo pensamiento crítico. Segundo, la búsqueda de la arete, que es como la excelencia o la virtud, y que según él solo se consigue sabiendo, con conocimiento. Y tercero, la idea del universalismo, o sea, la creencia de que existen verdades universales, como la justicia o el bien, que son iguales para todos, y que podemos llegar a ellas usando la razón. Y con esto volvemos al principio de todo. Sócrates no nos dio respuestas, sino que nos dejó la pregunta más importante de todas. Una pregunta que 2500 años más tarde sigue resonando con la misma fuerza. Una pregunta que nos lanza directamente a cada uno de nosotros y que ahí queda para que reflexionemos. ¿De verdad merece la pena vivir una vida sin examinarla?